Me miraba en el espejo del recibidor, ajustando el último detalle, los pendientes que Francisco me había regalado en nuestro aniversario pasado. Todo tenía que ser perfecto. Trataba de no pensar en cuánto tiempo había pasado desde que no pasábamos una velada juntos, de verdad juntos, sin sus constantes llamadas o reuniones de negocios. Hoy todo era diferente. Nuestra casa estaba llena de risas, luces de velas y las cálidas voces de nuestros amigos. Era nuestro aniversario, y a pesar de todas las pequeñas grietas, esperaba que esta noche fuera la que lo reparara todo. Francisco, como siempre, estaba impecable. Sonreía, conversaba con los invitados, brindaba, el perfecto anfitrión de la noche. Pero su mirada parecía estar en otro lugar. Traté de encontrar sus ojos detrás de la copa de champán, pero evitaba sostener la mirada por mucho tiempo. A su lado estaba Pedro, nuestro amigo en común, que había estado con nosotros desde el principio. Fue él quien nos presentó, y su papel en nuestra relación siempre había tenido un toque simbólico. Pedro reía, mantenía la conversación fluida, aportando ligereza a cada momento. Y fue su mirada la que de repente sentí sobre mí. Fue casi imperceptible. Apenas un instante cuando me giré para poner las servilletas sobre la mesa. Sus ojos se detuvieron en mí más tiempo del habitual, y esa sensación se deslizó en mi mente como un viento frío que entraba por una ventana abierta. Sentí algo extraño, un calor inesperado, como si una chispa hubiera saltado entre nosotros. ¿Acaso era solo mi imaginación? Pero en ese momento ya sabía. Algo había cambiado. Cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre la casa, todos los invitados salieron al exterior, dejándome por un momento sola conmigo misma. Estaba de pie junto a la ventana, mirando los destellos brillantes que se reflejaban en el vidrio. Pero esa noche no veía los fuegos artificiales. Veía mi propio reflejo y me daba cuenta de que había vivido demasiado tiempo a la sombra. Y luego, volví a cruzarme con su mirada, esta vez a través de la ventana, donde Pedro estaba de pie en la terraza y parecía mirarme directamente, ignorando el espectáculo de luces a su espalda. Mientras tanto, Francisco recibió una llamada. Llevaba unos minutos hablando de un proyecto urgente, y cuando escuché sus disculpas hacia los invitados, algo frío se rompió dentro de mí. Se iba, en ese mismo momento, de la fiesta que celebraba nuestro aniversario. Camilita, tengo que irme, dijo, acercándose a mí. Es algo importante, clientes. Perdona, volveré tan pronto como pueda. Asentí, tratando de no mostrar mi decepción. Todo iba como siempre. Él se iba y yo me quedaba. Ahora también con la sensación de que el mundo a mi alrededor empezaba a cambiar. Cuando Francisco se fue, la casa comenzó a vaciarse poco a poco. Los invitados se despedían, sonreían, me agradecían por una velada tan cálida. Pero dentro de mí, ese vacío crecía, llenando cada pausa entre palabras, cada mirada con la que acompañaba a los amigos hasta la puerta. Pedro fue el último en irse. Se quedó un poco más bajo el pretexto de ayudar con la limpieza, pero había algo diferente en su comportamiento. No tenía prisa por marcharse, y yo lo sentía. Me inquietaba, pero al mismo tiempo algo se agitaba dentro de mí. Una débil respuesta a su presencia que no podía ignorar. Déjame ayudarte con la basura, me ofreció cuando finalmente todos los invitados se habían marchado. Asentí sin pensar. En lugar de apartar mi inquietud, le permití quedarse. Mientras caminábamos hacia el ascensor con las bolsas, trataba de concentrarme en que solo era un gesto amistoso. Muchas veces nos habíamos ayudado con pequeños asuntos domésticos. Nada fuera de lo común. Pero en cuanto las puertas del ascensor se cerraron, el espacio a nuestro alrededor se volvió diferente. El ascensor comenzó a moverse hacia abajo, pero de repente se detuvo. Sentí un ligero tirón, como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido, atascado a medio camino, igual que mis pensamientos. Una ligera sensación de pánico comenzó a crecer lentamente, pero Pedro permaneció tranquilo, tratando de averiguar qué había pasado. Presionamos los botones, llamamos al servicio de emergencia, pero el ascensor no reaccionaba. Escuché cómo exhalaba y luego dijo algo como, bueno, parece que tenemos tiempo para hablar. ¿Tiempo para hablar?
Lo miré y vi nuevamente esa tensión en sus ojos, la misma que había estado oculta toda la noche. El tiempo parecía haberse congelado. El espacio del ascensor se sentía demasiado pequeño. Estábamos cerca, más de lo habitual, y el aire, que antes parecía ligero y relajado, ahora era denso y pesado. «Te ves cansada», dijo de repente en voz baja. Su tono sonaba sorprendentemente suave. Solo asentí. Mis pensamientos corrían como si estuvieran acorralados, pero no podía encontrar una salida. Y de repente, lo que debía permanecer oculto comenzó a salir a la superficie. «He visto cómo me miras», continuó, «y sé que yo también te miro de una manera que no debería». Sus palabras me golpearon como una descarga eléctrica. En ese momento lo comprendí. Todo lo que habíamos intentado ignorar finalmente había salido a la luz. Y lo más aterrador era que no estaba tratando de detenerlo. «Pedro», comencé, pero mi voz se quebró. Él se acercó más. Ese pequeño ascensor, atascado a medio camino, se había convertido en una metáfora de nuestras emociones reprimidas. El espacio en el que estábamos no solo era estrecho físicamente, sino también emocionalmente. Ambos estábamos atrapados, en la indecisión, en deseos prohibidos, en el miedo. Pero algo dentro de mí me impulsaba hacia adelante. Su mano tocó la mía, y fue como una descarga eléctrica. De repente, ambos entendimos que la frontera que habíamos intentado mantener durante tanto tiempo se había desvanecido. Sentí su respiración cerca, y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, se inclinó hacia mí y me besó. Fue inesperado e irreversible. El beso estaba lleno de pasión, tensión y algo más que no podía explicar. No me resistí. Mi cabeza daba vueltas, y mi corazón latía como si este momento fuera inevitable. Después de que las puertas del ascensor finalmente se abrieron y salimos al aire fresco, me prometí a mí misma que algo así no volvería a suceder. Fue una locura, un paso impulsivo hacia el vacío. Me convencía mentalmente de que todo había terminado, que solo había sido un destello, un momento de debilidad que podía olvidar. Pero el olvido no llegaba. Al contrario, cada vez que veía a Pedro o escuchaba su voz, una ola de recuerdos volvía a invadirme. No hablamos de ello. Después de esa noche, todo parecía como si nada hubiera pasado. Pero el silencio se sentía mucho más fuerte que cualquier palabra. No volvió a hacer ningún gesto. No dio ningún paso para acercarse más. Y eso me alegraba y me inquietaba al mismo tiempo. Esperaba que así siguiera siendo, hasta que me llamó. «Este fin de semana vamos con unos amigos al club de karting. Creo que te gustará. Vamos a correr, a relajarnos». Dudé. Era una excusa tan banal. Sabía que me encantaba la velocidad, la adrenalina, pero su voz sonaba tan despreocupada que casi le creí que todo sería entre amigos. «¿Qué puede pasar?», me dije, aceptando. El karting fue una mezcla loca de adrenalina y tensión. El chirrido de las llantas, la sensación de velocidad cuando el viento golpeaba mi rostro, todo era como un soplo de aire fresco. Corría con los amigos de Francisco y Pedro, riendo y esquivando golpes en la pista. Pero en algún momento de la carrera noté cómo Pedro empezaba a maniobrar, llevándome poco a poco hacia un lado, lejos del grupo principal. «Vamos, Camilita, no te quedes atrás», gritó como lanzando un desafío. Lo sentía, pero no me detuve. La adrenalina me consumía. Terminamos en un tramo apartado de la pista, donde no había otros coches, donde no había miradas curiosas. De repente, Pedro giró hacia una zona tranquila, un pequeño área de mantenimiento de karts, rodeada de árboles viejos. Lo seguí casi automáticamente, más que conscientemente. Tan pronto como nos detuvimos, el aire entre nosotros volvió a cargarse de electricidad. Pedro salió del kart, se quitó el casco y me miró con la misma seguridad que aquella vez en el ascensor. «Sabes que estamos jugando un juego peligroso, ¿verdad?». Su voz era baja, pero llena de tensión. «No estoy jugando, Pedro», intenté responder, pero mis palabras sonaron más débiles de lo que esperaba. Dio un paso hacia mí, y sentí cómo el conflicto interno volvía a apoderarse de mí con más fuerza. Debía irme, detenerme,
hacer algo que rompiera esta atracción. Pero en lugar de eso, me quedé quieta, como si mi corazón y mi mente estuvieran jugando al gato y al ratón, atrapados entre el miedo y el deseo. Nos quedamos ahí, entre los karts, oyendo solo el ruido sordo de los motores en la pista a lo lejos. El tiempo volvió a desacelerarse, como en aquel momento en el ascensor, y sentí que la situación se había salido de control otra vez. No hizo movimientos bruscos, no me tiró de nada, pero sabía que todo podría cambiar nuevamente, y esta vez no habría marcha atrás. Cada movimiento nuestro era como si estuviéramos al borde de caer en el abismo o de dar un paso atrás. Pero los dos seguimos avanzando. Todo comenzó como un evento inocente, una exposición benéfica organizada por Francisco, que reunía a la élite de la ciudad, personas que solo había visto en las noticias o en los periódicos. Caminaban por la alfombra roja, sonriendo a las cámaras, como si sus vidas fueran impecables. En algún momento pensé que así se veía nuestra vida con Francisco, perfecta por fuera, con sonrisas impecables y palabras correctas. Pero por dentro, Francisco, como siempre, estaba en su mejor momento. Estaba en el escenario, hablando con personas importantes, manteniendo conversaciones con los periodistas con total seguridad. Su voz resonaba a través de los micrófonos, llenando la sala con frases significativas sobre ayudar a los necesitados y apoyar el arte. Las cámaras estaban enfocadas en él. Su rostro brillaba bajo los reflectores. Él era el centro de atención. ¿Y yo? Yo estaba en las sombras, como siempre. Mientras Francisco hablaba sobre la importancia de la caridad, Pedro se acercó a mí. En sus ojos brillaba esa chispa rebelde a la que ya me había acostumbrado, y que a la vez me asustaba y me atraía. Vamos, susurró, haciendo un leve gesto con la cabeza hacia la salida de servicio. ¿Hablas en serio? ¿Ahora mismo? Le respondí en voz baja, sintiendo cómo la ansiedad se mezclaba con la emoción. Él solo sonrió, inclinándose ligeramente hacia mí, y supe que no podría negarme. Como si fuera una orden invisible, lo seguí. Nos deslizamos entre bastidores, dejando atrás las luces brillantes y los destellos de las cámaras. Aquí, lejos del ruido y del bullicio, reinaba el silencio. Los pasillos vacíos, cubiertos por alfombras, conducían a las áreas técnicas, donde nadie iba a menos que fuera necesario. Aquí, detrás del escenario, todo era íntimo y peligroso. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Le pregunté, aunque mi voz sonaba insegura. Claro, rió en voz baja. Estamos jugando en vivo, solo para nosotros dos. Pedro se acercó más. No veía cámaras de seguridad, pero sabía que estaban ahí. El pensamiento de que todo esto pudiera ser grabado cruzó por mi mente. La adrenalina inundó mis venas. Era un riesgo que no podía permitirme, pero tampoco podía resistirme. Su cercanía, su confianza, eran como el fuego. Aterrador, pero fascinante. ¿Te das cuenta de que esto puede salir a la luz? Pregunté, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi cuerpo. Él solo se inclinó más cerca, su aliento rozando mi cuello. Ese es el punto, Camilita. Eso es lo que nos hace sentir vivos. No pude resistirme más. Este momento era como caer al abismo, sin posibilidad de detenerme. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo y entendíamos que los riesgos eran demasiado altos, pero era más fuerte que nosotros. Nos dejamos llevar por este impulso, sin pensar en las consecuencias. En el escenario, detrás de nosotros, Francisco seguía dando su discurso. Las cámaras estaban enfocadas en él. ¿Y yo estaba aquí, tras bambalinas en la oscuridad, atrapada en lo que debía permanecer en secreto. Después de la exposición, esperaba alguna señal de Pedro, pero desapareció, como si se hubiera esfumado en el aire. No había mensajes, llamadas ni encuentros. Intenté justificar su silencio. Tal vez decidió retirarse, darnos tiempo a los dos. Pero cada mañana comenzaba con la pantalla vacía del teléfono y terminaba con la sensación de que me habían abandonado. Con cada día, este peso se hacía más insoportable. Ya no podía esconderme detrás de sonrisas. No podía fingir que todo estaba bien. Pedro no era solo un amante. Él había alterado el curso habitual de mi vida,
Destruyó mis creencias y luego se fue, dejándome sola en medio de este caos. Pero lo peor era que ya no podía ocultárselo a Francisco. La mentira me devoraba por dentro. Me quemaba la conciencia y cada uno de sus toques me recordaba la traición de la que ya no podía escapar. No podía seguir viviendo en este mundo dual, donde un hombre estaba a mi lado y el otro había desaparecido sin dejar rastro. Y llegó esa noche. Estaba sentada en el sofá frente a Francisco, mirándolo, sin saber cómo empezar. Sabía que ya no podía vivir con este secreto, y el miedo a su reacción me paralizaba. Pero la decisión ya estaba tomada. Francisco, comencé, sintiendo cómo el nerviosismo me secaba la garganta. Tenemos que hablar. Él levantó la vista de la computadora portátil, mirándome con una leve sorpresa. En ese momento, todo a mi alrededor parecía haberse detenido. El tiempo, los sonidos, incluso el aire. Sabía que después de esas palabras, mi vida nunca sería la misma. ¿Qué pasa? Te ves extraña. Su voz era tranquila, pero en el fondo ya veía surgir la inquietud. Cerré los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Estas eran las palabras más difíciles de mi vida. Cometí un error terrible, Francisco. Todo este tiempo te he mentido. Te he sido infiel con Pedro. Su rostro se quedó inmóvil, como si el tiempo a su alrededor también se hubiera detenido. Vi cómo sus ojos se agrandaban de la sorpresa y su respiración se volvía entrecortada. ¿Qué? Parecía no creer lo que estaba escuchando. ¿Tú hablas en serio? Asentí. En ese momento me sentía completamente vacía. No sabía qué esperaba, pero lo que siguió superó todos mis temores. ¿Con Pedro? ¿Mi mejor amigo? Lo dijo como si las palabras no tuvieran sentido. Su voz se hacía cada vez más fuerte. ¿Cómo pudiste? ¿Dónde está ahora? No sabía cómo responder. No lo sé, dije con un suspiro. He intentado contactarlo, pero desapareció. No responde a las llamadas, no escribe, simplemente desapareció. Francisco estaba en estado de shock. Comenzó a caminar por la habitación como si intentara procesar lo ocurrido, y luego su rostro se distorsionó con dolor y rabia. Todo lo que conocía se derrumbaba frente a sus ojos. Has destruido todo. Su voz era fría. Ya no había ni un rastro de la bondad de antes. ¿Y para qué? ¿Por alguien que ni siquiera tuvo el valor de quedarse? Él huyó. ¿Y tú? Tú te quedaste. ¿Y ahora esperas que te perdone? No sabía qué decir. En ese momento comprendí la magnitud de lo que había hecho. Pedro realmente había desaparecido, y yo me quedé sola, con un vacío interior que crecía cada vez más. Empaca tus cosas, dijo en voz baja, pero con firmeza. Y vete. No puedo seguir mirándote. Ya no formas parte de mi vida. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome sola con mi decisión. Me quedé sola. Y esta vez, de verdad sola.